La Navidad ha sido tradicionalmente uno de los momentos del año en los que la vida colectiva se hacía y se sigue haciendo cada vez más visible. Más allá de ese componente estrictamente religioso, la fe, las costumbres y las creencias compartidas se traducen en gestos colectivos y experiencias vividas en común, que van más allá de la iglesia. Se extienden a las calles, a las casas, a la palabra dicha y cantada, al miedo y la esperanza, a lo que se muestra y a lo que se susurra. En este entramado de prácticas, la religión convivió con la tradición popular, la solemnidad con el ruido, la devoción con la superstición, dando lugar a esa Navidad compleja que con el tiempo ha llegado a nuestras manos. Pero adentrémonos en este componente religioso tan arraigado a la tradición navideña, dentro del cual encontramos la Misa del Gallo, que constituye uno de los momentos de mayor carga simbólica y emocional. Es la noche en la que lo religioso se hace visible, audible y colectivo, una celebración que más allá de su carácter litúrgico ha sido un espacio de encuentro, expresión comunitaria y unión entre lo popular y la fe durante siglos. Antiguamente, la Iglesia celebraba la Navidad con tres misas distintas, cada una cargada con un significado diferente. La primera, a medianoche, conmemoraba el nacimiento de Cristo como hombre. La segunda, la que en tiempos se llamaba del Gallo, al alba, simbolizaba el nacimiento de Dios en el corazón de los creyentes. Y la tercera, al mediodía, celebraba su nacimiento eterno en el seno de Dios Padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue la primera, esta misa nocturna, la que concentró la devoción popular, fijándose en el imaginario colectivo como el momento exacto en el que Cristo había venido al mundo. La vigilia de la Natividad se celebraba con gran solemnidad, entonando los himnos de rigor con una procesión interior dentro del templo, hasta el lugar donde se hallaba la figura del niño Jesús. Pero lo que realmente distinguió a esta misa en Aragón fue la forma en que el pueblo la hizo suya, introduciendo ciertos elementos que lo convirtieron en una celebración más especial aún. Uno de los protagonistas indiscutibles eran los pastores, figuras centrales del relato evangélico que habían acudido a adorar al niño y al mismo tiempo actores fundamentales del ambiente rural aragonés, que durante este tiempo se hallaban en casa y no en largas rutas de transhumancia. Vestidos con pellizas, haciendo sonar instrumentos y acompañados a veces por corderos vivos adornados con cintas y cascabeles, acudían a la iglesia con ofrendas de su trabajo, quesos, leche, cordericos, para el recién nacido. En algunos pueblos como en Castillo o Biel, esta participación popular cristalizó en formas musicales propias, como la misa pastorela, en la cual intervenía prácticamente todo el pueblo acompañado por instrumentos que rompían con esa sobriedad habitual del culto, zambombas, panderas, castañuelas, hierros, botellas de anís e incluso armonios. Antiguamente se sumaban también carracas de caña, tambores o violines, creando una especie de atmósfera sonora muy envolvente. Otro momento especial de la Misa del Gallo era la consagración, instante central del rito cristiano. En muchas localidades del Alto Aragón, como Castejón de Monegros, y de Teruel, como Torrecilla del Cañiz, este momento se acompañaba de un estruendo en la iglesia. Los chiquillos hacían explotar vejigas de cerdo hinchadas, reservadas desde la matacía especialmente para tal ocasión. En el Valle de Tena, por dar un ejemplo aún más llamativo, varias personas se colocaban en el coro sujetando gallos durante toda la misa para que en el momento de la consagración gritasen al apretar su cuello. Y es que este ruido, lejos de considerarse irreverente, formaba parte de esa lógica simbólica de anunciar el nacimiento, ahuyentar el mal y romper el silencio del año viejo. Durante siglos, la Navidad no fue solo algo que se escuchaba desde el púlpito o se contemplaba en silencio, sino que también se representaba. La Iglesia medieval, consciente del poder de la imagen, la palabra dramatizada y esa proyección más emotiva, permitió durante mucho tiempo la inclusión de representaciones teatrales dentro del propio espacio litúrgico, especialmente en torno a ese relato del nacimiento de Jesús. No funcionaban como mero entretenimiento, pues eran una poderosa mecánica para transmitir ese mensaje religioso a una población mayoritariamente analfabeta, para la cual el teatro funcionaba como una catequesis visual. De hecho, las primeras obras teatrales en España son estos autos sacramentales, muy habituales dentro de la Iglesia, cuya pieza más antigua que conservamos es el famoso auto de los Reyes Magos. Pero, por supuesto, esta relación entre iglesia y teatro no fue casual ni improvisada. El propio Alfonso X el Sabio en sus partidas autorizó expresamente a los clérigos a hacer representaciones dentro del ámbito religioso, siempre y cuando tuvieran un contenido edificante y en ellas se mostraran los episodios más importantes del relato navideño cristiano, como lo eran la Natividad, la Anunciación a los pastores y la adoración de los Reyes Magos. De esta forma, el teatro se convirtió en una prolongación del sermón, pero con una carga emocional mucho más fuerte.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia comenzó a mostrarse cada vez más reacia ante la presencia de actores y gentes de la farándula dentro del espacio sagrado, y este temor a la irreverencia, al exceso de teatralidad o a la pérdida de solemnidad terminó llevando a la expulsión de estas escenificaciones del interior de los templos, primero a los atrios y patios y más tarde a las plazas públicas, marcando el inicio de un teatro más autónomo y ya desligado de lo estrictamente religioso. En Aragón no conservamos textos completos de estas representaciones, pero sí tenemos referencias documentales que confirman su presencia e importancia. Por ejemplo, en 1487 se representó una pieza navideña en la sede de Zaragoza, a la cual asistieron los reyes católicos. Los registros de la época nos muestran incluso el pago realizado a un matrimonio que junto a su hijo pequeño encarnó la Sagrada Familia en esta escena del nacimiento. Así vemos hasta qué punto estas obras cumplían una función social y ciertamente institucional muy importante. Y es, por ejemplo, especialmente significativa esta tradición en la Catedral de Huesca, donde hasta aproximadamente el siglo XIV se interpretó una singular pieza cantada durante la misa de Navidad. En ella intervenían 7 voces blancas que entonaban versos sobre las profecías acerca del nacimiento de Cristo. Y lo más llamativo es que algunos de estos textos procedían de las églogas del poeta latino Virgilio, quien las escribió en el año 40 a.C., en las cuales la sibila cumana predecía la llegada de un niño divino que traería una nueva era al mundo. La Iglesia cristiana usó estos versos paganos y los reinterpretó como una prefiguración del nacimiento de Cristo para potenciar su propio discurso. Si la Iglesia durante siglos fue el espacio donde la Navidad se escenificó, también fue el ámbito desde el cual se escribió, cantó y plasmó por escrito una gran parte de las prácticas navideñas que hoy conocemos. En una sociedad en la que, como hemos visto, la transmisión cultural dependía mucho de la oralidad, la palabra dicha, cantada o representada se convirtió en el principal vehículo para conservar esa memoria colectiva navideña. Así pues, la literatura fue de cierta manera un puente entre la experiencia vivida y ese deseo de que permaneciera en el tiempo. Desde la Edad Media, los textos religiosos, los villancicos, los dramas y las poesías fueron dando forma a ese imaginario navideño compartido que aún conservamos y que ha sobrevivido al tiempo, llegando a nuestras manos. Pero esta producción escrita fue evolucionando, claro, y se intensificó bastante con la llegada del siglo de oro, durante el cual la Navidad se convirtió en un tema muy recurrente para autores tan conocidos como Lope de Vega, con su abundante teatro religioso, y también para otros más cercanos a ámbitos locales que intentaron adaptar los grandes relatos cristianos y hacerlos más comprensibles para el pueblo. En este contexto aparece y se consolida la figura de Ana Barca de Bolea, escritora aragonesa del siglo XVII y abadesa del monasterio de Casbas, cuya obra unía esa cultura culta con la tradición más popular. Un ejemplo de esta fusión es Baile pastoril en el nacimiento, una pequeña pieza dramática navideña que combina canto, diálogo y danza y que todavía conserva el espíritu de aquellas antiguas representaciones medievales. En ella, un ángel se aparece a los pastores y les anuncia el nacimiento de Cristo, a lo que ellos reaccionan con temor y dudas porque no saben si han entendido del todo este mensaje angelical. De esta forma se lo preguntan a uno de ellos, Bras, que conocía bien las escrituras, y él les animaba a ir a adorar al niño, por lo que en un festivo canto de todos los personajes se anuncia la marcha hacia el portal. Pero esta lección lingüística no es casualidad. Con estos giros aragoneses y un tono intencionalmente sencillo, Ana Barca de Bolea consigue transformar el relato sagrado, aparentemente lejano, en algo cercano, reconocible y casi incluso doméstico. Ella intenta insertar un evento como es el nacimiento de Cristo en esa realidad de frío, leña, queso, pan, cabritillos, donde lo divino no se impone desde lo grandioso, opulento e impersonal, sino que está presente en lo cotidiano. Y no se quedó ahí, sino que también escribió obras navideñas de carácter poético y musical como El romance al nacimiento o La albada al nacimiento, en las cuales vuelve a aparecer ese mismo cruce entre devoción y tradición. Pero más allá de ese valor literario, es importante conocer que todas estas composiciones cumplen una única función esencial, la de conservar prácticas, símbolos y formas de entender la Navidad que de otro modo se habrían ido perdiendo y difuminando con el paso del tiempo. Y es que gracias a textos como estos podemos saber cómo se concebía el nacimiento de Cristo, cómo se cantaba, cómo se hablaba de él, cómo se sentía. Esta literatura navideña fue al final un archivo y amplificador de esa tradición que había nacido en la oralidad. Hoy en día pervive una forma más silenciosa pero no menos elocuente de escenificación, el Belén. Si el teatro navideño ponía en movimiento la historia sagrada, el Belén precisamente la detiene, la congela en una imagen que se contempla, se visita y se recorre con la mirada en estas fechas año tras año. No deja de ser un teatro inmóvil donde cada figura ocupa un lugar fijo pero cargado de significado.
De aquellas antiguas representaciones teatrales nos quedan los llamados belenes vivientes, que todavía se organizan en muchos pueblos conservando de forma más explícita este vínculo. Convertidos en cuadros humanos, se encargan de reproducir escenas de la adoración de los pastores o la llegada de los Reyes Magos, devolviéndonos una tradición que durante siglos fue estrictamente visual. En Fayón, por ejemplo, se hace para Navidad una sugerente y curiosa representación que consiste en que una pareja de jóvenes con un niño se visten de Virgen María, José y Jesús y recorren todo el pueblo llamando a las puertas en busca de cobijo, sin encontrarlo en ninguna casa hasta que llegan a la iglesia, donde por fin los acogen. Sin embargo, la forma más extendida y duradera de esta escenificación ha sido el Belén doméstico, también llamado nacimiento o pesebre, que está presente en la Navidad española y la de otros países del sur de Europa. Este simulacro de paisaje bíblico, construido con figuras de barro, madera o más recientemente plástico, tiene su origen en la Italia del siglo XII, donde San Francisco de Asís preparó en la Nochebuena de 1223 una recreación de la escena del nacimiento con figuras de terracota, dispuestas sobre un pequeño paisaje en una gruta, con una intención devocional más que estética. Esta búsqueda de acercar el misterio de la encarnación a los fieles mediante una imagen que pudieran comprender y sentir caló rápidamente y se fue difundiendo con la ayuda de los franciscanos, una orden que se encargó de montar en las iglesias escenas del nacimiento fijas y con grandes figuras, que con el tiempo se fueron convirtiendo en reproducciones más pequeñas y adaptadas a esa devoción particular y más individual. Es en el momento en el que pasaron a ser conjuntos que se montaban y desmontaban con la llegada o fin de Navidad cuando surge lo que hoy viene a nuestra mente si pensamos en un Belén. En nuestra corona de Aragón, la difusión del Belén más individual no se produjo como fenómeno general hasta el siglo XVIII. Durante mucho tiempo fueron únicamente los religiosos y miembros de clases mucho más acomodadas los propietarios de belenes, pues nadie más podía permitirse encargar figuras y disponer de un buen espacio para montarlo. Todavía bien entrado el siglo XX, la visita al Belén de una casa rica era uno de los pocos momentos en los que el resto del vecindario tenía la oportunidad de cruzar su umbral en Nochebuena. Además de los correspondientes a la Sagrada Familia en la gruta o portal de Belén, las figuras típicas fueron desde muy pronto el buey y la mula, los pastores, los reyes magos, los ángeles anunciadores y conforme fue pasando el tiempo más personajes que fueron poblando ese paisaje, artesanos, labradores, lavanderas. Este proceso de representación adoptó dos formas principales. En algunos casos se intentó recrear un ambiente más llevado al relato bíblico, con vestimentas y construcciones que llevan a esas tierras palestinas, mientras que en otros el Belén se adaptó a la realidad geográfica del lugar en el que se montaba y las figuras vestían los atuendos propios de esa zona. Esta apropiación no es un error ni una reformación del relato, sino una forma de hacer lo propio. El niño nace aquí, entre los nuestros. En cualquier caso, el Belén concentra muchos de los elementos que construyeron la Navidad antaño y que la siguen construyendo hoy en día. Al final, en el fondo, todas estas formas de creer y representar la Navidad responden a lo mismo, ese deseo de traer lo sagrado al terreno de lo cercano, hacerlo habitable, que el misterio no ocurra lejos ni en abstracto, sino en la casa, en la plaza, entre los nuestros. Así, la Navidad dejó de ser solo un relato para convertirse en una experiencia compartida, sentida y vivida.